porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 14. Judas Iscariote vende a su maestro por 30 monedas de plata. Jesús dice: más le valiera a ese hombre no haber nacido. Meditemos lo que significa en este día entregar a Jesús por dinero, cambiar a Jesús, hacer trueque con Jesús. ¿Cuándo ustedes y yo hacemos esto? Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 14 al 25. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Busco quien me consuele y no lo encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más
ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle hoy al Señor la gracia de no entregarlo como lo entregó Judas, de no cambiarlo como lo cambió Judas, de no hacer trueque en la fe. En muchas ocasiones nosotros cambiamos la misa por fiestas, cambiamos la lectura de la palabra por películas, cambiamos la oración por el teléfono, hacemos trueque en la fe, cambiamos el momento de Dios por un momento para el mundo, hacemos trueque en la fe como Judas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia, de apartarnos de este pecado, de apartarnos de esta entrega, de este cambio que estamos haciendo. Que hoy aprendamos a no negociar nuestra fe, que porque venga un protestante a llenarnos la cabeza de piojos, no cambiemos nuestra fe, no seamos Judas, no seamos traidores. Seamos en este día auténticos cristianos. Digamos todos juntos:
Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es Miércoles Santo, y en este Miércoles Santo vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 14 al 25. El Evangelio de este día nos relata la historia de lo que hizo Judas, de cómo Judas se entregó a su maestro. Y a veces en la vida ustedes y yo nos hacemos críticos de Judas y decimos: Judas sí fue malo, Judas se entregó al maestro, Judas era de lo peorcito, Judas era un sinvergüenza, Judas era esto. Juzgamos a Judas. Pero hoy no quiero que juzguemos a Judas. Hoy no quiero que nosotros tengamos en la mente: Judas se condenó, Judas se salvó. No. Hoy quiero que ustedes y yo nos coloquemos en el papel de Judas. Nos coloquemos en el lugar de Judas. Y quiero preguntarte, y si puedes en los comentarios dame una respuesta. Usted, escúcheme bien, ¿usted cambiaría a Jesús como lo hizo Judas? ¿Usted negociaría la entrega de Jesús como lo hizo Judas? ¿Usted sería capaz, querido hermano, querida hermana, de hacer trueque en la fe? Te entrego a Jesús y deme dinero. ¿De cambiar la fe? ¿O no serías capaz? Pero antes de que me responda, te invito a escuchar este evangelio completo, porque en el transcurso del evangelio yo voy a ir colocando varios ejemplos que nos van a ayudar a comprender que todos tenemos algo de Judas, que todos nos comportamos en algún momento de nuestra vida como Judas, que todos somos capaces de negociar la fe, de negociar a Cristo. Claro que no. Entonces usted está haciendo como Pedro. No lo voy a negar, no lo voy a negar. Y Pedro terminó negándolo. En ocasiones ustedes y yo cambiamos la fe, cambiamos las cosas de Dios desde niño, desde pequeño. Preferimos ir a un parque, preferimos ir a una fiesta, preferimos ir a un lugar de entretenimiento que ir a la misa. Eso significa cambiar a Jesús. Desde grande, cuando nos volvemos ateos y cambiamos las cosas de Dios, ya ni siquiera los domingos vamos a misa. Los abuelitos, los adultos también, que ni siquiera rezan ya el Santo Rosario, ni tienen tiempo para las cosas de Dios. Los jóvenes y todas las personas que se han ido detrás de las sectas protestantes han cambiado a Jesús, y se lo voy a mostrar y se lo voy a decir, de manera de que ustedes y yo al final de este evangelio podamos reflexionar y decir: mi fe la estoy cambiando, me he convertido en un Judas, voy a cambiar, voy a reflexionar, voy a meditar. Busquemos todos en la Biblia Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 14 y siguiente. Escuchen bien. San Mateo 26, 14. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: oigan, Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes. Aquí se confunden los protestantes y dicen:
Fueron los curas que mataron a Cristo. Fueron los sacerdotes que mataron a Cristo. Un momentico. Fueron los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento los que le dieron muerte a Cristo. Claro que sí. Cristo inaugura en el Nuevo Testamento la Eucaristía. Y los sacerdotes del Nuevo Testamento son los apóstoles. Por eso, cuando un protestante dice, fueron los sacerdotes que mataron a Cristo, sí, tienen razón. Pero los sacerdotes y los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. San Lucas capítulo 22, versículo 19, nos muestra que los sacerdotes del Nuevo Testamento son los que realizan la Eucaristía. Por si algún protestante está escuchando este evangelio y se le ocurre decir, fueron los curas, fueron los sacerdotes que mataron a Cristo, fueron los sumos sacerdotes del tiempo de Jesús, del Antiguo Testamento, los que ofrecían el becerro, el toro, el macho cabrío como sacrificio, los que mataron a Cristo, los que lo llevaron a condenar. Jesús inaugura el nuevo sacrificio de la Eucaristía, Lucas 22, 19, escuchen. Jesús tomó luego pan y dada las gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Ahí el día de mañana, jueves santo, vamos a ver la institución de la Sagrada Eucaristía, el mandamiento del orden sacerdotal. Se instituye el orden sacerdotal y el mandamiento del amor. El día de mañana veremos cómo Jesús instituye el nuevo orden sacerdotal, Lucas 22, 19. Por tanto, si fueron los sumos sacerdotes y fueron los sacerdotes del tiempo de Cristo los que tenían el sacrificio del Antiguo Testamento, los que dieron muerte a Cristo, lo del Nuevo Testamento que representan a los sacerdotes de la Iglesia Católica no le dieron muerte a Cristo, porque Jesús instituyó el nuevo orden sacerdotal. Era un paréntesis. Oigan, escuchen. Ellos, que ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Judas se fue a preguntarle cuánto le iban a dar, cuánto dinero iba a recibir si le entregaban a Jesús. Judas quería cambiar a Jesús por dinero. Judas quería cambiar a su maestro por dinero. Oye, el día de ayer escuchamos que Judas Iscariote era un ladrón, que se robaba todo lo que echaban a la bolsa. Escuchamos que cuando María le colocó el nardo muy caro, dijo, no se pudo vender ese nardo en 300 monedas de plata para repartir a los pobres. Era un ladrón. Y no sació nunca el hambre. Y se fue a buscar más dinero entregando a Jesús. Y fue y dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? A los sumos sacerdotes. ¿Qué me llama la atención de Judas? Que Judas hizo un trueque. ¿Qué es un trueque? Un cambio. ¿Qué es un cambio? Pues que dijo, no me sirve Jesús, no me conviene Jesús, entonces lo entrego. Y quiero comenzar primero por los católicos que se han hecho protestantes. Por los católicos que han hecho trueque en la fe y se han ido detrás de las sectas protestantes. Usted está diciendo que nosotros los cristianos entregamos a Jesús como Judas. Sí. ¿Quiere que se lo compruebe en la Biblia? Muéstrelo pues. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. Jesús, el Maestro, dijo. Jesús, el Maestro, habló. Jesús, el Maestro, expresó estas palabras. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Si Jesús el Maestro está diciendo que para tener vida eterna hay que recibir su cuerpo y su sangre, y usted lo sabía, católico, que ahora es protestante, y se fue detrás de las sectas protestantes, no está cambiando la palabra de Cristo por la palabra de un falso pastor que le dijo que en la hostia consagrada es un pedazo de pan y ahí no hay nadie. ¿No la está cambiando?
Evangelio de San Lucas, los discípulos de Maús, capítulo 24. Jesús, cuando partió el pan, ellos lo reconocieron. Jesús está en la fracción del pan. ¿Qué significa cambiar a Cristo, entregar a Cristo? Que usted es católico y ha comulgado y ha recibido a Jesucristo y llegó un falso pastor protestante, le llenó la cabeza de peón y usted dice, conocí una luz, conocí al Señor, amén, aleluya, el Señor me abrió los ojos, me fui con los evangélicos. Ay sí, gran cosota. Fariseo, Judas, traidor, raza de víbora, sepulcro blanqueado, sinvergüenza, vagabundo. Eras católico, ¿por qué negociaste tu fe? La palabra de Dios dice, Mateo 1:23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Lucas capítulo 1, versículo 35, dice, el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. El santo, un hijo, la Virgen María, de acuerdo a Isaías capítulo 7, versículo 14, iba a tener un hijo. Eso lo dice la Biblia. Pero apareció un falso iluminado, que el Señor le iluminó, María tuvo más hijos, y entonces se encontró en su interpretación falsa y pone que María tuvo más hijos, y se puso a decirle a todo, María tuvo más hijos, y ahora ese chip, usted cuando era católico no lo tenía, pero ahora de protestante lo tiene, y anda repitiendo como el oro, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos. ¿No está negociando la fe? ¿No cambió tu fe? ¿No la negoció? Y así como estos ejemplos muchos, la confesión, antes te confesabas, pero como se metió a las sectas protestantes, descuidando la palabra de Dios que dice el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 23, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Ese poder se lo dio a los apóstoles. Entonces usted se fue detrás de la secta protestante y negoció la fe. Judas, traidor, te fuiste de la iglesia que Cristo dejó, aún sabiendo que en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice la palabra de Dios, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y San Pablo llegó a decir en Efesios 3:20 que a Dios se le da la gloria en la iglesia, no en cualquier iglesia, en la iglesia que Cristo fundó, y esa iglesia es la católica. ¿Qué es un Judas? ¿Qué es un traidor? Aquel que dice, ¿cuánto me da si cambio a Jesús? Se va a salvar, va a ser salvo, amén, aleluya. Si tú te vienes con nosotros vas a ser salvo. Es lo mismo que dicen los protestantes. ¿Cuánto me da si les entrego a Jesús? Entregan a Jesús por 30 monedas de plata, por quitarle el diezmo a la gente, por tener más personas quien lo siga, así más diezmo. Están entregando a Jesús, están entregando la fe. Los falsos pastores protestantes y muchos católicos le están siguiendo el juego. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Nosotros criticamos a Judas y decimos Judas esto, pero los católicos cometen el pecado de apostasía, aún sabiendo lo que dice San Pablo a los Gálatas capítulo 1, versículo 6. Aunque venga un ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente, anatema, fuera con él. Y lo que dice San Juan, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque lo que lo saluda se hace partícipe de su doctrina. Eso significa negociar la fe, eso significa hacer trueque, cambiarse de religión, y ese pecado hay que confesarlo, y es un pecado mortal y se llama apostasía. Los católicos que están en los cultos protestantes, los católicos que se lo viven en la vigilia protestante, los católicos que se lo viven en la campaña protestante, en los matrimonios, en los encuentros protestantes. Padre, pero es que eso no es malo. Claro que sí es malo, eso se llama negociar la fe. Judas no vio que entregar a Jesús era malo. Judas lo vio como un bien personal. Padre, pero es que yo cuando voy con ellos me lleno, me siento feliz. Judas se sintió feliz con la plata. Judas se sintió feliz cuando entregó a Jesús. Pero ¿cuál fue el resultado de Judas? Terminó ahorcado, terminó muerto por haber negociado la fe. A ver, ¿cómo nos convertimos en Judas? ¿Cómo nos convertimos en traidores? Semana Santa, la semana para Dios. Los católicos han perdido la fe cristiana. No solamente lo que llaman tradiciones, porque ir a la iglesia por tradición no es correcto. Debemos ir a la iglesia por fe. Hoy día las iglesias están vacías. Padre, hay pandemia, eso es verdad. Hoy día las iglesias, nadie quiere ir.
y piensan que por ir a la iglesia se van a contaminar de una enfermedad o de un virus. Y piensan que las iglesias son focos de contaminación. Los focos de contaminación son aquellos lugares donde hay vicio, donde hay pecado. Los focos de contaminación son aquellos lugares donde hay libertinaje. Me llama la atención y quiero hacer un paréntesis, y aprovecho y hago el paréntesis. Como aquí en Venezuela, San Cristóbal, estado Táchira, los sacerdotes haciendo la Eucaristía con las medidas de prevención, de seguridad, del distanciamiento, han podido ir guardias, policías, han podido ir entes del gobierno a cerrar la iglesia. El obispo de San Cristóbal hablaba en estos días de aquí, de cerca, vecino, donde está mi familia en Táchira, y decía, allá afuera hay un piquete de la Guardia Nacional que viene, no caigan en provocaciones. Y me llamaba la atención porque este obispo decía, los focos de contaminación están en las licorerías, los focos de contaminación están en las reuniones privadas que hacen, los focos de contaminación están en tal lado, en tal lado, en tal lado. Denunciaba, eso lo dijo el obispo de San Cristóbal. ¿Por qué no va la Guardia Nacional y le cierra esos focos de contaminación? ¿Por qué no va la Guardia Nacional y cierra esos lugares donde la gente no usa tapabocas y anda como le viene en gana? Pero por tirárselo de valiente se acercan a la iglesia a hacerla cerrar. Me llamaba la atención. Otra cosita. Aquí en Barinas, el gobernador, escuché, decía, pasé por la catedral y me encontré con que había mucha gente reunida el domingo de Ramos. Parece un tonto, como si no supiera que el domingo de Ramos la gente se reúne a manifestar su fe en Cristo. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Dijo, pasé por un lado, ¿por qué no se detuvo a entrar a la iglesia? Y denunciaba y decía, la misa deben ser sin fieles. Y prohibía, escuchen bien, prohibía las celebraciones. Me llamaba la atención. ¿Por qué me llamaba la atención? Porque con cuestiones de la fe parece que la Semana Santa les estorba, le perturba. Los Judas traidores hoy día son aquellos guardias, policías, entes del gobierno que quieran impedir que el pueblo viva la Semana Santa, viva la fe en Dios. Padre, no vamos a morir. ¿Y quién le dijo a usted que iba a ser eterno? ¿Quién le dijo a usted que iba a vivir toda la vida? Jesús dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Usted va a la Eucaristía a recibir vida eterna. Y entonces hay personas que se oponen. Las sectas protestantes no tienen ninguna medida de seguridad y tienen permiso para hacer los cultos donde quiera y cuando quieran. Pero a la Iglesia Católica quieren oprimirla, quieren doblegarla y quieren humillarla para que hagan lo que quieran. La fe no se negocia, en la fe no hay trueque. Eso es aquí en Venezuela. En su lugar, en su diócesis, en su país, no sé cómo se estará haciendo. Padre, el Padre no está haciendo la misa. Es que ojalá el Padre hiciera la misa como usted. Ojalá tuviéramos curas valientes que hicieran la misa. Busca en YouTube, misa de hoy, Padre Marcos Galvis. Y ahí usted a través de las redes sociales podrá vivir también la Semana Santa. Si no nos dejan celebrar Semana Santa, entonces no vamos a las redes sociales. Pero tengan en cuenta que la fe no se negocia. No podemos ser Judas traidores. Cambiar a Jesús por cualquier motivo. El año pasado no nos dejaron vivir Semana Santa en la iglesia. Este año quieren hacer lo mismo. Basta ya. Un momentico. Deténgase ahí. No está bien. Ustedes y yo debemos respetar la fe. Tomar la medida de prevención. Tomar la medida de seguridad. Pero debemos respetar la fe y no ser Judas traidores. Que cambiemos nuestra fe. Las personas que se oponen, las personas que se ponen contrarias a que el pueblo viva la fe, son Judas traidores. Usted quiere hacer algo por el pueblo, brinde las medidas de seguridad completas y necesarias para que el pueblo tenga la oportunidad de vivir su fe.
No cierre la iglesia, no sea Judas. No mande guardias, no mande policías a cerrar la iglesia, no sea Judas. El Judas es el que quiere que Cristo muera, que la fe muera, que se destruya y se acabe. Y una forma de ser Judas es cerrando la iglesia, es oponiéndose al plan de Dios. Es que usted no pueda vivir su fe. Otra forma de ser Judas es decir, pues a mí me cerraron la iglesia, pues yo no voy a ningún lado. En las redes sociales está la misa, búscala, vive esta Semana Santa. No podemos negociar la fe. Somos Judas cuando cambiamos la Biblia por el teléfono. Somos Judas cuando cambiamos la oración por el televisor. Somos Judas cuando cambiamos el domingo, día de ir a la misa, por el trabajo. Padre, es que hoy tengo que trabajar, hoy es domingo. No seas Judas, sinvergüenza. No entregues a Jesús, a Dios, lo que es de Dios. Al César, lo que es del César. Y si el domingo es el día para Dios, ¿por qué usted entonces no le dedica el día a Dios? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola. Sé que te gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, donde tendrás la formación cristiana para tu vida, donde tendrás la palabra de Dios explicada. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Padre Marcos Galvis, o puedes seguirnos en Instagram o en Twitter como Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás la palabra de Dios. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar.